Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. Quizás has notado que en tu niño hay un problema en el diente, en la mordida, en la mandíbula. Todos estos problemas lo ve la ortodoncia, que es una rama de la estomatología, de la odontología. Por eso hemos invitado al doctor José Vidalón Castilla. Él es docente del Departamento Académico Estomatológico del Niño y del Adolescente y especialista en ortodoncia. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. A ti por venir a estar con nosotros. José, cuéntanos, para empezar, ¿qué ve la ortodoncia? Bueno, la ortodoncia es una especialidad de la odontología o la estomatología que se encarga de las alteraciones del crecimiento de los maxilares y también de la posición de los dientes. Eso implica entonces que vamos a comenzar a ver toda esta distribución desde la niñez. Exactamente. Un tema muy importante para los ortodoncistas es el crecimiento y desarrollo normal de los maxilares durante la etapa de la niñez. ¿Desde cuándo una persona debería llevar a sus niños a ver al odontólogo? En realidad debería de ser inclusive antes de la erupción de los primeros dientes, pero la visita regular debería de ser durante los primeros meses del recién nacido para poder indicarle a la madre cómo debe de limpiar los dientes después de los periodos de lactancia. Una de las creencias que se tiene siempre es que los niños tienen dientes de leche, estos dientes de leche se van a caer y por lo tanto después que se caigan, se cariaron, no importa, después que ya salieron todos recién pueden ir al odontólogo a curarse. ¿Eso es correcto? ¿Es un mito? No, es un mito. Los pacientes deberían de tener un cuidado muy prolijo, sobre todo en la dentición decidua o la dentición de leche, como nosotros lo llamamos comúnmente, y deberían estos de ser protegidos frente a diversas bacterias que nosotros tenemos como flora normal en nuestra boca y que estas no deben de desequilibrar este equilibrio usual que tenemos todos los seres humanos, y esto no debe progresar a enfermedades periodontales como la gingivitis o enfermedades que producen cavitaciones en los dientes como es la carie dental, ¿no? Hay muchos niños que tienen, desde niños quizás, dientes montaditos, ¿no? Uno sobre otro. ¿Desde cuándo podemos ya comenzar a arreglar estos dientes? Probablemente existen diferentes etapas en el desarrollo de la dentición. Una de las etapas es, por ejemplo, el patito feo. Es cuando observamos a nuestros niños que les salen los 4 incisivos permanentes y que estos dientes son bastante grandes en proporción al tamaño del rostro, y estos generan algún tipo de malposición dentaria. La mayoría de estudios de prevalencia en nuestro país e inclusive en otros países de Sudamérica e inclusive en el mundo registran de que la malposición dentaria asociada al apiñamiento dental, es decir, la falta de espacio, representa aproximadamente un 60-70% de nuestra población. Algunos de nosotros tenemos algún tipo de irregularidad que no permite que los dientes tomen una posición alineada en nuestros arcos, y que solamente un reducido porcentaje de la población mundial son verdaderamente agraciados de tener unos maxilares de buen tamaño y los dientes totalmente alineados. Exactamente. Que nosotros en ortodoncia le denominamos pacientes ortognáticos. ¿Y estos alineamientos lo podemos ir haciendo desde la niñez? Nosotros en la especialidad de ortodoncia, nuestra especialidad se llama ortodoncia y ortopedia maxilar. Nosotros hacemos una serie de tratamientos interceptivos, tratamientos ortopédicos y tratamientos correctivos. Cuando nosotros hablamos acerca de los brackets, hablamos de un tratamiento correctivo, es decir, colocamos aparatología en cada uno de los dientes con la finalidad de no solamente alinear los dientes, sino de conseguir una oclusión adecuada. Esto se puede realizar en una persona que ya haya completado, digamos, el desarrollo total o prácticamente total de las raíces de los dientes. Nosotros en estomatología o en nuestra especialidad denominamos a este proceso cierre apical, es decir, los ápices de los dientes, que son las puntas de las raíces, ya han conseguido su desarrollo y crecimiento, digamos, en el más alto nivel, y ya se ha dado un cierre en esta zona. El problema es colocar aparatología en dientes que todavía no se ha producido este cierre apical, porque podríamos nosotros de alguna manera producir un cierre apical prematuro.
y eso por consiguiente llevaría a que esta persona o este paciente llegaría a tener no una longitud total o usual de sus raíces. Lo que tú mencionas, los aparatos que se utilizan, a veces se escucha la palabra frenos. ¿Los frenos son lo mismo que los brackets? Usualmente, ¿no? Sí, lo vemos nosotros coloquialmente, probablemente en alguna traducción del inglés hacia el español, donde le dicen brackets, soportes o fierros también, como lo podríamos nosotros escuchar coloquialmente, ¿no? Tenemos muchos cambios, se puede decir, físicos, de mucha parte del cuerpo, imagino que en la parte dental también, ¿no? Mucha parte estética. Se puede hacer cambios estéticos de coloraciones, de dientes, de colocar carillas, todo en una persona joven. Bueno, los tratamientos estéticos se han ido incrementando en odontología grandemente, no solamente en los últimos años, yo diría que en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Han aparecido una serie de restauraciones que podrían de alguna manera disimular algún tipo de irregularidad, como las manchas, ligeros apiñamientos, probablemente caries extensas, curaciones o restauraciones con mucha longevidad, con cambio inclusive de coloración. Actualmente la odontología y la adhesión ha crecido grandemente, y esto ha producido de que la mayoría de personas buscan no solamente dientes alineados, sino dientes blancos, dientes con una sonrisa consonante a nuestro rostro, dientes proporcionados al tamaño de nuestra cara, dientes que coincidan con el color, por ejemplo, de la esclerótica de nuestros ojos. Y probablemente esto no solamente obedece a una moda, sino que obedece a todo un nuevo engranaje social o interrelación que tienen los pacientes o nosotros los seres humanos con nuestros pares en el trabajo, en nuestro centro de estudios y en el día a día que nosotros tenemos con otras personas, ¿no? Claro, me refiero también, por ejemplo, en la parte médica, nos llegan pues pacientes a la parte de cirugía plástica, personas que no requieren cambios por enfermedades, que no requieren nada y te piden cosas, ¿no? Te piden, por ejemplo, aumento de bustos que le va a causar problemas en la columna, te piden sacar grasa de lugares donde no tienen grasa, piden también ese tipo de cosas en la parte dental. En el caso, por ejemplo, de la ortodoncia, existen una clasificación bastante antigua, hablamos del año 1899 probablemente, que es el padre de la ortodoncia, el doctor Angle, en Estados Unidos, que dio una clasificación en un sentido sagital o antero-posterior de la posición de los maxilares, y él hizo esta clasificación no relacionando los maxilares, sino relacionando los dientes. Actualmente relacionamos nosotros los maxilares junto con el relacionamiento también antero-posterior de los dientes. En ese sentido, si hay pacientes que pueden tener un exceso de crecimiento, por ejemplo, de la mandíbula, o puede haber una deficiencia de crecimiento de algún maxilar. Este también podría ser el maxilar o podría ser la mandíbula. En este caso sí se puede, digamos, diagnosticar que pudiera haber alguna discrepancia en cuanto a la posición y al tamaño de los maxilares, y esto se evidencia a nivel facial. Estos pacientes que tienen estos tipos de maloclusiones o que tienen algún tipo de deformidad facial, ya sea antero-posterior o de repente alguna asimetría, sí son susceptibles a poder orientarlos hacia un tratamiento ortodóntico e inclusive quirúrgico. ¿Por qué? Porque al paciente le va a otorgar no solamente estética, sino funcionalidad, que es lo que nosotros como rama de la estomatología y como una especialidad de las ciencias médicas perseguimos constantemente. Cuando comienzan a usar estos aparatos de corrección, los brackets, por ejemplo, hay algún tiempo que obviamente se requiere. Después que se los quitan, ¿vuelve esto, retrocede o se requiere una persistencia de los mismos por otro tiempo después? Eso es una pregunta muy importante, no solamente para los pacientes, sino inclusive para nosotros, ¿no? Después del tratamiento ortodóntico, que es un periodo activo de movimiento de los dientes hacia una corrección, nosotros lo que hacemos es retirar la aparatología y colocar aparatos de contención, ¿no? Básicamente, cuando yo recibo un paciente, hago una analogía que aprendí cuando yo era estudiante, ¿no? ¿Qué pasaría si yo
por ejemplo, jugando algún tipo de deporte, me fracturo un brazo. Voy a un centro médico y seguramente el traumatólogo colocará mis huesos en la posición ideal, pero yo no puedo salir de ese centro médico solo con eso. Tengo que salir con algún aparato que pueda fijar la posición de mis huesos por un periodo, digamos, probablemente 3 semanas o 4 semanas hasta que yo tenga un callo óseo. Lo mismo sucede con los dientes. Los dientes, al ser movidos, se descorticalizan, es decir, pierden la cortical en el alveolo dentario, y estos dientes, si bien es cierto, están totalmente alineados y están perfectamente enfrentados a sus antagonistas, necesitan un aparato que pueda contener esa posición hasta que nuevamente se vuelva a formar esa cortical en los alveolos de los dientes. Y eso sí pudiera garantizar que haya un periodo de estabilidad a largo plazo. Entonces, los periodos de contención siempre van a estar relacionados no a un tiempo promedio para todos los pacientes, pero sí conociendo la historia médica y estomatológica del paciente. Es decir, el paciente se le hizo extracciones dentarias, el paciente tuvo un apiñamiento o una discrepancia alveolo-dentaria severa, el paciente fue quirúrgico o no quirúrgico, el paciente pudo tener un hábito o ya el hábito ya no existe. Entonces, todos esos elementos de diagnóstico entran hacia el juicio clínico del ortodoncista para establecer un protocolo individualizado de contención para cada paciente. Y después de eso, esa contención es interna. Existen diferentes tipos de contención, ¿no? Existe la más típica, es la placa de Holly, que tiene un arco, un alambre muy delgado que pasa por la parte frontal o vestibular de los dientes y que es un acrílico que va por el paladar. Existe la contención fija, que es un pequeño alambre delgado, trenzado, que va por las caras palatinas o internas de los dientes y es fijado con una resina fotopolimerizable. Actualmente inclusive se colocan aparatos de contención que son como una especie de férula muy transparentes que los pacientes se colocan por un periodo durante el día para poder mantener la posición final, digamos, de la ortodoncia, ¿no? Ya entra nuevamente al juicio clínico del ortodoncista cuál sería el aparato ideal para cada paciente. Y después el tiempo que corresponde ya se elimina. El tiempo también podría ser el mismo, claro que sí, pero obviamente previamente evaluado los elementos de diagnóstico que tuvo el ortodoncista al momento de iniciar el tratamiento de ortodoncia y también al finalizar, ¿no? Por ejemplo, hay niños que han tenido algún tipo de hábito, como podría ser la interposición lingual o una dilución atípica, y en estos casos, por ejemplo, se coloca una placa de Holly y en la placa de Holly se hace un pequeño agujero a nivel de las arrugas palatinas para que el niño pueda hacer ejercicios tocando, digamos, este agujero con la punta de la lengua para de alguna manera corregir este tipo de ilusión atípica. Si el papá o la mamá tiene pues problemas de maloclusión dental, los hijos también pueden tener ese tipo de problemas. Nosotros, como repetía anteriormente, como especialidad de ciencias médicas, nosotros vemos lo que es un tema muy importante que es para nosotros crecimiento y desarrollo craneofacial. Y el crecimiento y desarrollo craneofacial obedece a múltiples factores de crecimiento. Obedece a factores genéticos intrínsecos, a factores epigenéticos y a factores ambientales. Se sabe hasta la actualidad, de acuerdo a las teorías que se revisa en crecimiento y desarrollo craneofacial, que las maloclusiones obedecen a un factor genético intrínseco. Esto quiere decir de que si yo, como padre, puedo tener algún tipo de maloclusión o algún maxilar en particular me ha crecido de manera excesiva o tengo algún déficit de crecimiento, es muy probable que mis hijos puedan tener este tipo de maloclusiones o este tipo de anomalías en cuanto al crecimiento de los maxilares. Y obviamente en el crecimiento y desarrollo que tiene el niño tenemos que chequear esto con los odontólogos. Sí, cuando nosotros tenemos la visita de los niños siempre observamos a los padres, ¿no? Es uno de los signos, digamos, patognomónicos que tenemos en la especialidad para poder determinar ante qué paciente estamos enfrentando. Si una mamá tomó alguna medicación que oscureció el color de los dientes del niño cuando nace, ¿también lo ve el ortodoncista?
No, eso lo ve la especialidad de odontopediatría. Obviamente hay, digamos, una serie de fármacos, una serie de hábitos que pudiera de alguna manera entorpecer el desarrollo normal de los dientes y de los maxilares, ¿no? Sobre todo de los dientes, ¿no? ¿Cuándo es ideal, si ya se evaluó a este niño que debe usar aparatología, desde cuándo podría comenzar a utilizarla? Usualmente, como decía anteriormente, existen tratamientos ortodóncicos que son interceptivos, por ejemplo los hábitos. Ahí se colocan aparatos que son muy puntuales para poder corregir ciertos hábitos que pudiera ser la interposición lingual, la succión digital. Existen también otros aparatos que pueden ser los aparatos ortopédicos. Estos aparatos ortopédicos se utilizan cuando el paciente se encuentra en la aceleración hacia el pico máximo de crecimiento puberal, y lo que se intenta es estimular el crecimiento de algún maxilar que tiene algún tipo de deficiencia de crecimiento. Existen algunos otros aparatos que estimulan también el crecimiento, por ejemplo, del maxilar superior con una máscara facial, y este se debe utilizar de manera temprana para poder atenuar o corregir ciertas maloclusiones. Obviamente existen maloclusiones, como veníamos hablando hace un momento, donde los padres tienen unas maloclusiones bastante severas y que el ortodoncista puede hacer una prognosis de tratamiento y que probablemente este paciente pudiera llegar o no a un tratamiento ortodóncico quirúrgico a futuro. Y después ya vienen los tratamientos correctivos, que aproximadamente vienen a los 12 años de edad, cuando el paciente ya ha establecido una dentición permanente joven y hay una estabilidad oclusal funcional, hay un cierre apical y el paciente ya es sensible para la colocación de brackets. Hay unos brackets que utilizan unos cierros hacia atrás y hacia adelante. Por ejemplo, eso es un aparato muy antiguo, ya denominado el arco extraoral. El arco extraoral tiene doble función, inclusive hasta una triple función. Tiene una función de anclaje, cuando nosotros no queremos que algunos dientes se muevan. Tienen funciones ortopédicas para redireccionar, por ejemplo, el crecimiento del maxilar superior, y tiene una función también ortopédica para estimular por deflexión el crecimiento de la mandíbula, ¿no? Son aparatos bastante antiguos que probablemente los sigamos utilizando en ciertos tipos de maloclusiones, pero que ciertamente los niños actualmente y los padres tratan de no enfrentarse, digamos, al uso de estos aparatos, porque obviamente no son para usar en el colegio, son para usar exclusivamente en casa por el tema de bullying, ¿no? Y cuando se utiliza todo este tipo de aparatos, la alimentación también tiene que variar. Con los brackets no. Por ejemplo, en mis pacientes yo siempre les recomiendo no tener ningún tipo de restricción de alimento, salvo algunas golosinas que pudieran de alguna manera desprender los aparatos, y lo que sí puede cambiar es la forma como ingerir los alimentos, ¿no? Si yo antes, por ejemplo, cogía una manzana y lo mordía, pues ahora voy a utilizar el cuchillo y el tenedor para evitar la función de corte de los incisivos, llevar los alimentos con pedazos pequeños hacia el sector posterior y triturarlos suavemente hasta que yo pueda generar algún tipo de gramas musculares y pueda yo de alguna manera graduar la cantidad de fuerza para evitar de que se despeguen estos aparatos de los dientes. Y obviamente la limpieza va a ser mucho más intensa. Existen diferentes tipos de dispositivos que nosotros también indicamos. Por ejemplo, los cepillos ortodóncicos, los cepillos monotip, los cepillos interproximales, inclusive son cepillos especiales que se le hace una relación al paciente para que este paciente pueda comprárselos y pueda tenerlo en un estuche para donde vaya, ¿no? Hay chicos, por ejemplo, que están en el colegio, necesitan un estuche con todos estos cepillos dentales porque obviamente pasan periodos bastante largos donde ingieren algún tipo de alimento, carbohidratos, proteínas, vegetales, y es necesario que ellos se puedan cepillar y se puedan higienizar de manera adecuada.
O sea, ¿algo más que quieras agregar? No, les agradezco muchísimo. Los invito a toda la audiencia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia a pasar una consulta ortodóntica. Es muy importante, no solamente desde el punto de vista social, sino que también funcional. Te agradezco, muchísimas gracias, espero contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias. Bien, ya sabemos que ortodoncia se encarga de todo lo que es la parte funcional de nuestra mordida, la parte de los dientes, que tienen que estar siempre bien cuidados. No se olviden, siempre pasar la consulta para tener una buena sonrisa, una buena mordida, porque todo es salud. Nos vemos la próxima semana aquí por este mismo canal. Muchas gracias.